Estamos hablando y hoy acabamos esta miniserie de estar conectados. Y hoy vamos a hablar un poco de estar conectados a la vida eterna, algo que yo creo que los que estamos aquí, y quizá algunos de los que nos siguen, y espero que sí, muchos, también entendamos la importancia de estar conectados a la vida eterna. Dios, voy a hacer primero un recordatorio de lo que hemos hablado un poquito, pero muy rápido, estos 2 días pasados. Dios, a través de su palabra, nos muestra cómo se desarrolla y crece el reino de Dios. Estuvimos hablando el primer día de estar conectados con el crecimiento, ¿no? Y vimos una parábola del Señor Jesús y la importancia que era el esparcir la semilla para que su reino crezca. No sé si os recordáis, cuando una iglesia se dedica a practicar cosas simples que tienen que ver con los mandatos de Jesús, observamos que el crecimiento es posible y que hay ese crecimiento individual, pero también colectivo. La importancia de acciones pequeñas y acciones concretas que tenemos que desarrollar. Y veíamos que hemos de estar conectados. A ver, un momento. Conectados. Aquí hay que estar conectados, si no, me la ven. Hemos de estar conectados con el crecimiento del reino de Dios. Eso se traduce en resultados, por supuesto, en resultados de gente que acude a los cultos, que hay nuevos miembros que se incorporan, que hay responsabilidades que se van asumiendo, se ponen en marcha grupos, etcétera, etcétera. Y que la Iglesia tiene una visión misionera, no simplemente mirando hacia adentro, sino una visión misionera. La clave de todo esto, sin duda, decíamos que lo importante es que desde abajo haya ese crecimiento. Si no, por mucho que queramos ver fruto, no lo vamos a ver, sino desde abajo, desde lo más básico, empiezan a haber cambios. Si no hay cambios, si no hay esta conexión, pues no vamos a ver fruto. Y la clave de todo, decíamos, y recordamos muchas veces, que la clave está en la obediencia. Obediencia a los mandatos de Dios. Y no hay otra. El crecimiento comienza desde abajo. Y aquella parábola de Marcos capítulo 4 nos indica que la forma de trabajar de Dios comienza desde abajo, desde el trabajo cotidiano, desde uno mismo. Desde abajo significa, entre otras muchas cosas, de que cada miembro de la Iglesia es el medio por el cual Dios da el crecimiento, porque el crecimiento lo da Dios. Por mucho que nos esforcemos, nosotros no podemos conseguir que crezca la obra, pero si nosotros somos obedientes a los mandatos del Señor, el Señor da el crecimiento. Esto lo estábamos considerando días pasados. También veíamos la importancia de estar conectados a la vida. Y el martes pasado veíamos cómo hay tanto fracaso en muchas personas, e incluso muchos cristianos se sienten fracasados porque no están conectados a la propia persona del Señor Jesús. Aunque sea su Salvador, aunque hayan reconocido un día de que eran pecadores y que aceptaron el perdón de Cristo, qué importante es estar conectados con Cristo. Veíamos en el capítulo 15 de Juan, capítulo 15 de Juan, cuando habla acerca de la vid y los pámpanos, ¿os acordáis? Lo importante que Jesús decía: yo soy la vid verdadera, es decir, el genuino, y él decía aquellas palabras que luego, más adelante, reconocía el propio Pedro: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es imprescindible
es imprescindible conocer y entregarse a Cristo, aceptar la persona de Jesús como fuente de vida. Pero es más importante que entendamos todo lo que el capítulo 15 de Juan nos enseña, de que hemos de estar conectados con Él, conectados con Jesús. La verdadera conexión, decíamos, y es vital, es estar conectados a la persona de Jesús. Por eso Él decía, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos estar conectados a la vida misma de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es el Rey de Reyes, es el Maestro, es el Verbo, es nuestro amigo fiel, es nuestra inspiración, es nuestro modelo. No podemos estar desconectados de Jesús. Y volviendo a aquella ilustración que puso el Señor sobre la vid y los pámpanos, al final decía el que no permanece en mí es desechado. Se seca y se arroja al fuego y se quema. Así que tenemos claro que hemos de estar conectados al crecimiento, que depende de nuestra obediencia a los mandatos del Señor, que hemos de estar conectados al Señor Jesús de una manera personal, individual, porque separados de Él nada podemos hacer, pero también hemos de estar conectados a lo que todo eso implica de futuro, que es la vida eterna. Voy a explicar un poquito más. Posiblemente hay una idea equivocada de la vida. A lo mejor nosotros no. O a lo mejor antes sí que teníamos una idea equivocada de la vida. Pero lo cierto es de que muchas personas tienen una idea equivocada de lo que realmente es la vida, la trascendencia eterna que tiene. Las cosas no son como parecen. No digo que vivamos en un Matrix, como hace años había esa película, pero las cosas no son como parecen. Muchas veces estamos tan metidos en nuestros propios problemas e intereses que perdemos la perspectiva de la solución de Dios al problema del hombre. Job, ahora sí que os voy a pedir alguna lectura. Hoy no vamos a leer mucho, pero alguna lectura sí. Decía Job, ya sabéis lo que le pasó a Job. Un hombre que lo tenía todo y lo perdió todo, que fue probado y que en la lectura del libro de Job nos damos cuenta que él sufrió sus propias crisis y al mismo tiempo su dependencia de Dios, ¿verdad? Decía estas palabras de Job, capítulo 10, versículo 1. A ver si lo tenéis. A ver, por aquí. ¿Puedes leer, por favor? Gracias. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Estoy hecho polvo. Estaba diciendo Job, ¿no? Y incluso dice, diré todo lo que haga falta, ¿no? Me quejaré porque necesito quejarme, ¿no? Hablaré con amargura de mi alma. Lo estaba pasando mal. Y aparentemente, seguramente que él ya ni se acordaba de que una persona lo podía pasar mal, no lo sé. Nos quejamos muchas veces de los problemas que nos da esta vida. Que si me duele por aquí, que si las cosas no me van bien, que si la familia. Nos estamos quejando y seguramente con razón. Y la vida nos trae muchos problemas, es cierto. Hay un refrán en español, que dice: el muerto al hoyo y el vivo al bollo. El muerto al hoyo, al agujero, ¿no? Y el vivo al bollo, o sea, el bollo a comer, ¿no? Es decir, a fin de cuentas, uno llega a la conclusión que la vida es tan complicada que uno te mueres y el que queda vivo es el que disfruta, ¿no? Un poco la idea está. Para muchas personas
la vida no tiene más significado que vivir lo mejor posible. Esta es un poco la idea. Es así, ¿verdad? Oye, cuanto mejor vivas, luego no te preocupes cuando te vayas a morir, y ni lo que significa la muerte. No te preocupes, tú disfruta la vida. Y eso nos hace perder muchas veces esta actitud, nos hace perder la ilusión o la esperanza de un futuro eterno. Decía el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículos 14 al 17, bueno, ya lo leo yo, luego os pido que busquéis otro versículo. Decía el autor de Eclesiastés: he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Por mucho que, está diciendo Cogelet, el escritor de Eclesiastés, el predicador, está diciendo, es que por mucho que te esfuerces, no lo vas a conseguir. El hombre no puede alcanzar todo lo que quiere alcanzar, no lo puede alcanzar porque esta vida es complicada, es difícil. Sin embargo, ante la realidad de la vanidad que representa la vida, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Es decir, la vida humana parece que no tenga propósito y, sin embargo, Dios ha puesto eternidad en el corazón. Ahora sí, por favor, vamos a leer este pasaje de Eclesiastés capítulo 3, versículos del 11 al 15. Eclesiastés del 11 al 15. O sea, por un lado tenemos la vanidad de la vida, que nos puede parecer que no vale la pena, y sin embargo Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Sí. Todo. ¿Qué son? 4 versículos. Ánimo, sí. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es donde Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se Disminuirá, muy bien. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, yo es, y lo que ha de ser, fue a, y Dios restaurará lo que pasó. Amén. Muy bien. Fijaos la gran contradicción. Por un lado, lo terrible que es el decir, es que la vida parece que no tiene ningún sentido, y por otro lado, Dios ha dado eternidad en el corazón del hombre y puede gozar a pesar de todo. ¿Sí? Dejar el micro tranquilo. Mirar, un ejemplo de contradicción lo hallamos en aquel llamado joven rico, en la historia que encontramos en el Evangelio de Lucas. Al rico que se acercó a Jesús, aparentemente le preocupaba la vida eterna, porque se dirigió, eso está en Lucas 18, se dirigió a
a Jesús preguntándole qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Todo un hombre rico. Ahora la gente, lo triste es que la gente, no sé en vuestro caso, ¿no?, pero me da la impresión de que ahora las personas no piensan en qué hay después de la muerte, normalmente, ni qué va a pasar con sus vidas o si van a vivir, seguir viviendo después de muertos. Pero los judíos, como tantos otros, como vamos a ver luego, sí que estaban pensando y sabían que hay algo más, mucho más que la vida física. Ahora nos haría mucha ilusión, ¿verdad?, recibir una herencia. Cuando alguien, o si a lo mejor hemos recibido una herencia, pues ¡ay, qué bien, qué alegría! Pero este hombre rico, su herencia, estaba pensando en su herencia, pero en la herencia de la eternidad, ¿verdad? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y pensaba este hombre en una herencia mayor, es decir, yo estoy disfrutando aquí de un montón de cosas, soy un hombre rico, tengo mis posesiones, pero estoy pensando en una herencia todavía mayor. Pero Jesús le confronta con 3 puntos en la respuesta, lo que Jesús le dice a este hombre rico. Y le dice, bueno, a ver, ¿has guardado todos los mandamientos? ¿Os acordáis de la historia, más o menos? ¿Has guardado todos los mandamientos? Sí, lo he guardado todo, desde mi juventud. Lo primero que hace el Señor es confrontarlo con la ley. Él dice, sí, yo lo he guardado todo. Aparentemente creía él que lo había cumplido todo. Y yo creo que era sincero al decirlo. Pero Jesús sabía que no basta con haber intentado cumplir toda la ley. Sabía que este hombre fallaba por algún sitio, seguro, ¿no? Por eso el Señor lo confrontó. Y es que ya sabéis que no basta con haber infringido un solo mandamiento de los 10 y muchos más que el Señor nos pide para que realmente nos libremos de la culpa de haber fallado, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús, después de preguntarle eso y él haber dicho, sí, lo he guardado todo, el Señor Jesús dice, entonces vende lo que tienes, lo confronta con su dependencia de lo material. Lo confronta y con esta petición que le hace Jesús, desde luego la respuesta de este hombre evidencia cómo estaba apegado a lo material. Ya sé que vivimos en un país, vivimos en una sociedad que necesitamos un techo, necesitamos comida, necesitamos cosas básicas, ya no digo lujos, pero necesitamos lo imprescindible para vivir. Pero de alguna manera lo que buscamos es seguridad, ¿verdad? Seguridad, una buena medicina o un buen sistema sanitario, muchas cosas. Sin embargo, muchas veces nuestra dependencia de lo material nos hace perder de vista el futuro, la eternidad. Jesús estaba confrontando a este hombre con él mismo. Por eso finalmente le dice, pues está bien, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y cuando le dice ven y sígueme, este hombre tenía que renunciar ya no solamente a lo material, sino también a su propio ego, porque tenía que someterse a la persona de Jesús, del Maestro, y seguirle. Pero cuando Jesús le está llamando, le está invitando a algo muy importante, porque este hombre quería saber cómo heredar la vida eterna, y Jesús le está diciendo, mírate a ti mismo primero, antes de dar el paso. Pero Jesús lo que le está diciendo, si tú quieres estar conectado a la vida eterna, tienes que obedecerme, tienes que seguirme, tienes que valorarme a mí en primer lugar.
Por eso es importante entender la importancia, valga la reiterancia, ¿no? Es importante reconocer lo vital que es tener la mirada puesta en la vida eterna. Esto es mucho más que querer o extender o alargar la vida, ¿verdad? La ciencia hace aportaciones a favor de la vida, las investigaciones, ¿no? En el mundo occidental cada vez las personas mueren a edad más avanzada. Ya la próxima meta que están hablando los científicos hemos de conseguir que una persona viva hasta 150 años. Es una meta que se han establecido los científicos y dedican mucho esfuerzo. Recientemente murió una anciana. ¿Cuánto era? ¿112? 112. Bueno, pero el ser humano aspira por vivir más años. Ahora bien, hay algo que va más allá de la vida física, de alargar la vida física, es la vida eterna. La vida eterna. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. De manera repetitiva, Jesús insistía en su mensaje la importancia y la necesidad de tener vida eterna. Estamos viendo, por un lado, lo fútil, lo pasajero, lo temporal, lo frustrante que puede parecer la vida normal. Pero por otro lado, Jesús insistía en el mensaje, la necesidad de tener vida eterna, de vivir para siempre después de la muerte física. Decía, versículo 27, ¿quién lo tiene? El versículo 27, por favor, de Juan, capítulo 6, versículo 27. Cal que treballeu, però no pas pel menjar que es fa malbé, sinó pel menjar que perdura fins a la vida eterna, que és el que us donarà el Fill de l'Home. Perquè aquest és el que Déu, el Pare, ha marcat amb el seu segell. Trabajad, esforzaos por la comida que permanece para la vida eterna. ¿Sí? Trabajad por eso, es decir, preocupaos no solo de lo material, versículo 27, preocupaos no solo de lo material, sino sobre todo de vuestro futuro eterno. Es decir, alimentaos, trabajad, alimentaos de aquello que traerá como resultado el vivir para siempre en la presencia de Dios. Esforzaos para vivir para siempre en la presencia de Dios. En todas las culturas, ya lo sabéis, y en religiones de todos los continentes, el más allá, lo que hay después o lo que suceda después de la muerte, siempre ha sido una constante preocupación y ocupación. Los funerales han estado llenos de rituales, de simbolismos, de objetos, de cosas que al difunto se le añade o cosas que se le pretende hacer una vez muerto, como son oraciones y rezos, etcétera. Siempre hay una preocupación en las religiones y en muchos pseudo-religiones sobre qué se puede hacer para aquel que va a fallecer. Pero el concepto de la inmortalidad ha estado siempre presente desde los egipcios a los mayas, ¿verdad? El tema de la inmortalidad, desde los griegos a los babilónicos, o desde el budismo al taoísmo. En los países nórdicos, con los vikingos, hasta en cualquier tribu africana. En los indios de las praderas con el Manitú y otras cosas, ¿verdad? La muerte siempre ha estado presente y el culto no solo a la muerte, sino al más allá, ha estado bien presente en todas las culturas y religiones. Y por su parte, en el mundo filosófico o el secularismo más rabioso, intentan justificar que este sentimiento de inmortalidad que hay en el ser humano, dicen, entre otras muchas cosas,
que es un poco la frustración o la conciencia de la frustración de la vida, ¿no? Es decir, como esto son 4 días, pues el ser humano aspira a seguir viviendo en una eternidad. Eso cosas de filósofos. Pero la reacción lógica de aquellos judíos que estaban escuchando a Jesús, cuando Jesús decía, ahora vamos a ver más palabras de estos versículos que aparecen en este capítulo, cuando los judíos escuchaban a Jesús, ellos tenían que pensar o pensaban en todos los sacrificios, las ofrendas, todas las ordenanzas que se habían dado en el Antiguo Testamento. Pero Jesús les habla, todo eso lo resume todo en algo muy importante para obtener la vida eterna. Nada, no sirve ni rituales, ni costumbres, ni rezos, ni sacrificios, solamente una cosa, que era creer en Él. No enseñaba otra cosa el Señor Jesús que para poder tener vida eterna, lo único que hacía falta era creer en Él. ¿Y cómo se cree? En el versículo 35. ¿Cómo se cree? Pues en el versículo 35 dice algo tan sencillo que si tú tienes hambre sincera, cómeme. Què diu? Jesús els hi diu, jo sóc el pa de vida. Qui ve a mi no passarà fam, i qui creu en mi no tindrá mai sed. Justamente Jesús está diciendo, cualquier ansiedad, cualquier apetito de existencia, cualquier frustración que tú tengas, si acudes a mí, dejarás de tener hambre, dejarás de tener sed, pero tienes que venir a mí. Justamente Jesús está hablando de que Él es la alternativa a toda frustración del ser humano. Y Dios no rechaza a nadie. Versículo 37. Versículo 37, por favor. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene no le echo fuera, ni siquiera aquel hombre rico que decíamos antes, el Señor Jesús no lo hubiera rechazado. Se rechazó a sí mismo, ¿verdad? Fue él mismo que se rechazó, porque no quería renunciar a lo que poseía, no quería tampoco renunciar a su propio ego. Quizá no poseamos riquezas, pero nuestro orgullo nos impide muchas veces reconocer que necesitamos a Dios y su provisión de vida eterna. La voluntad de Dios es muy clara, porque hablando con las personas, ya sé que hay personas que dicen auténticas barbaridades o tonterías, ¿no? Y no tienen ninguna base ni conocimiento de la palabra de Dios, porque ignoran que Dios quiere que el ser humano tenga vida eterna. Es la voluntad del Padre que tengamos vida eterna. Dice Juan, en el mismo capítulo de Juan, capítulo 6, versículo 40. ¿Quién lo lee ahora? 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios. Su voluntad, su deseo, es que todo aquel que ve al Hijo, que cree en Jesús, tenga vida eterna. Es que ese es el deseo del Señor. Que frente a cualquier otra opción, que sabemos que la otra opción es la muerte eterna, Dios está deseando que las personas tengan vida eterna. Ya sabemos que la muerte eterna es el resultado del pecado,
que la muerte eterna es en el estado en el que estábamos antes aquellos que hemos creído en Cristo y en el estado en el que están toda la humanidad, todo el resto de la humanidad que no ha creído en Cristo, Dios desea que las personas crean en Jesucristo para que tengan vida eterna. ¿Y cómo se puede obtener esta sobrenatural bendición? Pues en la oración que Jesús hizo a su Padre hallamos la respuesta. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, sabéis que es la oración de intercesora. Sí, puedes leer, por favor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. La vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. A Dios como el Dios verdadero, el único, y a Jesucristo. Así que la única posibilidad de tener vida eterna es conocer a este Dios verdadero que se ha revelado y a Jesucristo, su Hijo, que murió en aquella cruz. Por lo tanto, la primera gran conclusión que podemos decir para nosotros, para aquellos que nos sigan a la distancia, es conéctate con la vida que hay en Cristo para poder tener vida eterna. Conéctate, pon toda tu confianza en Cristo, quien te amó y se entregó por ti en una cruz. Jesús mismo dijo aquellas otras palabras tan conocidas, ¿no? De Juan, capítulo 3, versículo 16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y a veces este versículo, que lo conocemos tan bien, no pensamos en el alcance y en el propósito y el deseo y la voluntad de Dios es que todos tengamos vida eterna. Pero ahí, para ir acabando, hay un detalle importante. Es que esta vida eterna ya es presente o ya puede ser presente. He mencionado antes la inmortalidad, ¿no? La inmortalidad a veces es entendida en el mundo secular de dos formas. Una es el concepto de la inmortalidad, es que es la no muerte física. Es decir, inmortalidad se traduce por no morir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vivir permanentemente en esta tierra sería un poco el origen adánico, ¿no? Adán y Eva, en teoría, iban a vivir permanentemente, ¿no? Eso iba a ser una inmortalidad, pero el pecado lo fastidió todo. Pero esto es lo que persigue la ciencia, con la lucha contra el envejecimiento o el famoso santo grial de Indiana Jones, la película aquella, de ciencia ficción, pero que se ha hablado mucho acerca del santo grial para permanecer inmortales, ¿no? La otra forma de inmortalidad es aquella que actúa una vez, según unos dicen, la persona ha muerto físicamente, pero puede volver a reencarnarse y volver a vivir, a tener otra vida, hasta no sé cuántos niveles que puedan pasar. Sin embargo, la vida eterna de Dios, de la que habla la Biblia, es algo que los cristianos experimentan no cuando mueren solamente, sino desde el mismo momento que creemos en Cristo, ya tenemos la vida eterna. No es una cosa de futuro. El futuro, claro que la disfrutaremos, esa vida eterna con Cristo. Pero es que desde el momento que tú has creído, ya tienes vida eterna. Los creyentes no tenemos que esperar a morir para tener vida eterna. Porque no es algo que comienza cuando mueres.
Más bien la vida eterna empieza en el momento en que una persona ejerce su fe en Cristo. Es una posesión ya, que la tenemos, es actual. Juan capítulo 3, versículo 36, palabras de Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. A ver, Marina, ¿puedes por favor leerlo otra vez y despacito? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¡Pam! El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No tendrá, es en presente. Sigue. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por eso es algo tremendo, que desde ahora ya podemos, y muchas veces nos olvidamos, es que yo tengo vida eterna. Debemos ser agradecidos, entender bien que sí, esta vida es difícil, es complicada, a veces absurda, otras veces frustrante, es tantas cosas, pero hay esa parte de realidad espiritual que para aquel que ha creído en Cristo, ya tengo la vida eterna. Y es esa vida abundante que Jesús decía, yo he venido para que tengáis vida, y vida abundante. No más años de vida, ya algunos quisiéramos, ¿no? No, pero es que Dios nos da el privilegio de tener vida y vida abundante. Es un tiempo presente. Encontramos realmente textos tremendos. A mí hay uno que desde mi juventud me ha ayudado a mantenerme en pie. Es el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ya. Es un hecho. Y no vendrá condenación, no será juzgado, no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Así que es la vida eterna es una realidad desde el momento en que creemos en Cristo. Jesús también decía, de cierto os digo, que el que cree en mí, dice en el capítulo 6 de Juan, versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que el enfoque de la vida eterna no solamente está en nuestro futuro, sino que está en nuestro presente. Y por eso, cuando oramos, hemos de ser, en primer lugar, tremendamente agradecidos. Tenemos vida eterna porque nuestra posición está puesta en función de Cristo, no en función del pecado, no en función de esa naturaleza que nos estaba llevando al abismo, sino que realmente, al haber creído en Cristo, hay una seguridad total de que tenemos vida eterna. Por eso hemos de estar conectados no solamente al crecimiento del reino de Dios, que sí, para que veamos fruto, no solamente hemos de estar conectados al Maestro, a Jesús, sino también hemos de estar conectados a esa realidad que es el que tenemos vida eterna. Es tremendo, es precioso. Así que el Señor nos ayude, porque eso también nos habla de responsabilidad con esta vida eterna que tenemos. La hemos de cuidar. No vamos a añadir nada, ni un pelo a esa vida eterna, nada. Y sin embargo, podemos disfrutar del hecho de que el Señor nos ha salvado y del hecho de que no depende de nosotros ni de esta efímera vida terrenal, física, sino que depende de la obra de Cristo. Así que damos las gracias al Señor. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?